Hoy Jesucristo. Uy, me sentí sola. ¿Quién está conmigo aquí hoy? Hija, me le baja un poquito, porfa. Dile al que está a tu lado. Hoy Jesucristo hará algo sobrenatural contigo. Pregúntale, ¿tú lo crees? Y mire lo que dice aquí. Porque por fe andamos y no por vista. Amén. ¿Cuántos tienen fe? Amén. Vamos a ir rápidamente a la palabra, hija. Y vamos a ir a Juan, capítulo 6, versículo del 1 en adelante. Y vamos a mirarlo en la Nueva Traducción Viviente. Yo sé que muchos ya han leído este fragmento bíblico, lo han de pronto meditado, de pronto han recibido revelación de alguna forma con esta palabra, pero hoy vamos a verlo. Yo sé que cuando tú has mirado, a ver, es más, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esta palabra? ¿Cuál es el título? No saben. Esta palabra va cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, ¿sí? Cuando Jesús alimentaba a más de 5,000 personas. Y muchas veces hemos visto esta palabra y la hemos llevado o nos la han traído en esa forma donde vemos la palabra y donde hay la multiplicación y Dios nos va a multiplicar y Dios nos va a bendecir y lo que tenemos ahora es pequeño comparado con todo lo que Dios tiene para nosotros y lo hemos recibido en esa manera, pero hoy lo vamos a ver de otra forma muy diferente, aunque también voy a picar un pedacito de ahí, pero algo muy diferente. Pero vamos a leerla primero en el nombre de Jesús. Y la palabra en Juan 6:1 dice: después Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea, conocido también como el mar de ¿qué? De Tiberias. Versículo 2: una gran multitud siempre lo seguía a todas partes, porque veía las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. Entonces Jesús, me vas a ir pasando, hija, eso. Entonces Jesús subió a una colina y se sentó allí, rodeado de sus discípulos. Abro paréntesis en el versículo 4 y dice: ya era casi el tiempo de la celebración de la Pascua judía. Verso 5: enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro. Dirigiéndose a Felipe, diga conmigo Felipe, le preguntó: ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Verso 6 dice: lo estaba poniendo a prueba. Diga conmigo, prueba. Lo estaba poniendo a prueba porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Versículo 7: Felipe contestó: aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. Entonces habló Andrés. Di conmigo, Andrés, el hermano de Simón Pedro. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero ¿de qué sirven ante esta enorme multitud? Dijo Jesús: díganles a todos que se sienten. Así que todos se sentaron sobre la hierba en la ladera. Solo contando a los hombres, sumaban alrededor de 5,000. Luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y lo distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados, y todos comieron cuanto quisieron. Una vez que quedaron satisfechos, Jesús le dijo a sus discípulos: ahora junten todo lo que sobró para que no se desperdicie nada. Entonces ellos juntaron las sobras y llenaron 12 canastas con los restos que la multitud había dejado después de comer de los 5 panes de cebada. Amén. Amén. Aquí podemos ver, hijos, y podemos encontrar y podemos enfocarnos en lo que es la multiplicación de los panes y de los peces. Quiero que nos enfoquemos en tres nombres: lo que está Felipe, lo que está Andrés, está Jesús, está la multitud. Y no solamente enfocarnos en los panes, que eran ¿cuántos panes? Eran 5 panes. ¿Y cuántos peces? 2 peces. Donde hizo Jesús un milagro creativo, donde ese milagro, después de que todos, dice la palabra que eran más de 5,000 personas, eran 5,000 solamente en los hombres.
Y después de que todos comieron, después de que todos se saciaron, después de que todos se llenaron, dijo Jesús que recogieran todo, que lo guardaron y que nada se desperdicie. Y finaliza la palabra diciendo que recogieron 12 canastas de sobras, después de que todos habían comido y estaban satisfechos. Amén. Pero en lo que yo me quiero enfocar en esta noche es, sí, en esa multiplicación de los panes, sí, donde Jesús tomó los panes, tomó los peces, los multiplicó, la multitud se llenó, la multitud se sació y comieron y sobreabundó. Es donde también quiero llevarlo, donde había una gran multitud, y es aquí donde quiero que nos ubiquemos. Había una gran multitud de personas, una gran multitud, donde estaban todos siguiendo a Jesús. Estaban en el desierto, todos estaban ahí siguiendo a Jesús. Todos los que seguían a Jesús por los milagros que Jesús estaba haciendo. Pero más que seguir a Jesús por ese milagro, por esa sanidad, toda la multitud lo estaba siguiendo, y a ellos no les importaba si tenían que comer, si no tenían que comer, si iban a tener un alimento. Simplemente se enfocaron en que Jesús estaba haciendo milagros y que iba a seguir haciendo milagros, y que ellos iban a estar ahí para esos milagros que iban a recibir de parte de Jesús. Amén. ¿Estamos, iglesia? Dice la palabra que ocurrieron muchos milagros por medio de Jesús, pero la multitud la multitud entendió que no era solamente seguir a Jesús por el milagro, sino que seguir a Jesús por quién era Jesús, por lo que Él ya estaba haciendo y lo que había hecho en cada uno de ellos. Es más, la palabra nos lleva donde habían milagros, donde habían sanidades. Aún los enfermos que se sanaban no se iban a contar: fui sano, ya puedo brincar, ya puedo saltar, ya puedo ver, ya puedo recibir esa sanidad, y fueron a contar, sino que ellos, aún los que se sanaban y todos los que estaban ahí, que veían la sanidad y el milagro en estas personas, se quedaban siguiendo a Jesús, porque sabían que de Él era que venía toda esa provisión y venían los milagros. Es más, la palabra nos lleva a que hacía milagros, señales, prodigios, traía sanidad, traía libertad, traía bendición y traía todo lo que tú y yo necesitamos hoy en Cristo Jesús. ¿Estamos, iglesia? Ellos lograban entender que en Jesús encontraban lo que ellos buscaban, lo que ellos necesitaban. No sé qué buscas tú hoy, no sé qué necesitas tú hoy, pero si estamos aquí, si sabemos que Jesús está aquí, es donde sabemos que vamos a encontrar sanidad, vamos a encontrar libertad, vamos a encontrar gloria, vamos a encontrar bendición, vamos a encontrar multiplicación. Pero como que ninguno lo va a encontrar, porque como que no lo están buscando. Y cada una de esas cosas vamos a encontrarlos por medio de Jesús. No sé tú qué necesitas hoy, no sé qué viniste a buscar en esta noche, no sé qué quieres tú que Jesús haga por ti, pero Él está aquí en esta noche para traer esa bendición, para traer la sanidad, para traer esa multiplicación, para traerte esa gloria y para llevarte cada vez más. Como la palabra de Dios dice, la gloria postrera de tu casa será mayor que la primera. Amén. ¿Alguno dice amén? Hijos, la palabra de Dios nos ha enseñado que donde Jesús está, se rompen cadenas, se rompen maldiciones, la hechicería se rompe, la brujería se rompe, la enfermedad tiene que secarse. La palabra de Dios nos lleva a que por la llaga de Cristo Jesús somos sanos y recibimos toda esa manifestación de esa gloria de Dios. Y esa multitud que estaba aquí rodeando a Jesús había logrado entender eso, que no era solamente buscar a Jesús por el milagro, no era solamente buscar a Jesús por lo que ya habían visto que estaba haciendo, donde traía sanidad, sino que era buscarlo a Él por lo que Él era, porque era Jesús, porque era nuestro Dios, y porque ellos lograban entender que si lo tenían a Él, tenían todo lo demás. Es más, la palabra nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás llegará por añadidura. Y esto, iglesia, es lo que Jesús quiere de cada uno de nosotros. Jesús quiere de ti y quiere de mí que seamos parte de esos hombres, de esas mujeres, de esos ministros, que lo busquemos, que lo sigamos, que lo tengamos a Él, no por lo que Él nos puede dar, no porque necesitamos un milagro, no solamente porque necesitamos una provisión, no solamente porque necesitamos una sanidad o una restauración. Jesús quiere que tú y yo seamos como esa multitud, que esa multitud no le importó que iban o que estaban en un desierto
donde no había comida, donde no había bebida, donde había calor, donde en la noche era frío. A la multitud no le importó nada de eso. A la multitud lo único que le importaba era: voy a seguir a Jesús y voy a estar donde Jesús está. Y eso es lo que Jesús quiere de nosotros, que tú y yo nos dobleguemos, que tú y yo renunciemos a todos los afanes y todo lo que hay en el día a día de nosotros y pongamos nuestra mirada en Jesús. Que aprendamos a confiar en Él, a depender de Él, a esperar en Él, a saber que solamente en Él, y cuando ponemos nuestra mirada en Jesús, sabiendo que Él es el autor y consumador de la fe, es donde vamos a tener todo y mucho más de lo que tú y yo necesitamos hoy en Cristo Jesús. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que lo sigamos, que lo alabemos, que lo exaltemos, que lo glorifiquemos, que lo honremos, que tú y yo lo podamos reconocer como nuestro Señor, nuestro Salvador, como nuestro único y suficiente Salvador. ¿A quién estás siguiendo tú hoy? ¿Estás siguiendo como esa multitud que sigue a Jesús por encima de las circunstancias, por encima de las pruebas, por encima del dolor, por encima de la enfermedad, por encima de la tribulación? ¿O simplemente buscas a Jesús cuando necesitas ese milagro, cuando necesitas de esa provisión o cuando necesitas que Él intervenga? Tú eres parte de esa multitud que, sin importar si tienes un techo, si tienes comida, si tienes alimentos, si tienes salud, si tienes ropa, si tienes bienestar, pones primero tu mirada en Él y lo primero que tú quieres hacer es buscarlo a Él, o estás buscando primero las añadiduras para luego venir a decirle a Jesús: gracias porque lo hiciste. La misma palabra de Dios dice que no andamos por vista, sino por fe. Y realmente estamos andando y estamos caminando, y eso es lo que Dios quiere, que tú y yo andemos, caminemos, actuemos, obremos, no por vista, sino por fe. Y eso es lo que Él quiere. Donde Jesús está, vas a encontrar que hay esa libertad, que hay sanidad, que se van a romper cadenas, se van a romper ataduras, se van a romper maldiciones, se van a romper cosas que el enemigo ha traído para ti. Donde Jesús está, se van a abrir puertas. Donde Jesús está, va a haber bendición, va a haber sanidad y va a haber esa restauración. Y eso es lo que Jesús quiere, que tú y yo lo sigamos a Él, que realmente quitemos todo lo que hay de nuestro alrededor, aún nuestros afanes, nuestros prejuicios y todo lo que hay a nuestro alrededor que nos detiene de que tengamos realmente una relación con Jesús. La palabra nos lleva y estamos donde, si volvemos ahí nuevamente a Juan 1, en esta ocasión Jesús estaba en el monte y donde pudo ver que toda la multitud venía, toda la multitud lo buscaba, donde llegó un momento donde Jesús sabía, es más, si nosotros vamos a mirar, ni la multitud le dijo a Jesús: yo tengo hambre y quiero comer. Bíblicamente no está. La gente no fue y le dijo: Jesús, mire la hora que es, no hemos comido y no hay nada que comer. Jesús simplemente lo detectó. Jesús sabía que la multitud estaba ahí. Los discípulos y todos los que estaban con Jesús tampoco fueron donde Jesús a decirle: Jesús, mire toda la multitud que hay y no tenemos nada que darle de comer. Es algo donde Jesús ya sabía por lo que las personas, por lo que la multitud que estaba ahí estaban pasando. Jesús sabía que la multitud que estaba ahí necesitaba milagros, necesitaba sanidades, necesitaba provisiones y necesitaba alimento, porque ahí a simple vista no había un alimento. No había donde ellos en la multitud podían decir: traje mi lonchera, traje mi coca, o voy a ir a tal parte y voy a ir a comprar, porque no había donde comprar, no había donde ellos la habían llevado. Pero Jesús ya tenía identificado. Pero cuando Jesús identificó esa parte, y lo podemos ver donde el que estaba ahí era Felipe, fue donde Jesús le dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para darle a toda esta multitud, para que ellos puedan comer? Pero dice la palabra ahí en el versículo 5 que él aunque estaban en el desierto, y cuando Jesús le dijo esto, y enseguida vamos a ir al versículo 5 y 6, hija, ¿qué era lo que Jesús estaba haciendo? Jesús no le estaba preguntando a Felipe: ¿qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos a comprar? ¿O cómo vamos a conseguir el alimento para darle a la multitud? Lo que Jesús estaba haciendo, y te lo voy a leer textual, lo que Jesús estaba haciendo era que estaba probando a Felipe. Y vamos a ir a la palabra. Dice versículo 5: enseguida Jesús vio que una multitud venía a su encuentro dirigiéndose a Felipe,
le preguntó: ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Lo estaba, en el versículo 6, lo estaba poniendo a prueba. Diga conmigo: Jesús nos prueba. Versículo 6, lo estaba poniendo a prueba porque Jesús ya sabía qué era lo que iba a hacer. No era porque Jesús se vio embalado, Jesús se vio en apuros, Jesús dijo: ¿y ahora qué voy a hacer? Como tú y yo muchas veces, que estamos en una situación difícil y somos: ¿ahora qué hago? ¿Qué recursos busco? ¿A quién le pido ayuda? ¿A quién le pido que me ayude? ¿Cómo me muevo? ¿En qué dirección me muevo? La palabra textual está diciendo que Jesús, cuando vio la multitud y sabía que necesitaba alimentar a la multitud, dice la palabra que Jesús puso a prueba a Felipe. Y fue la prueba que le puso, donde le decía: ¿a dónde vamos a comprar pan? ¿Dónde vamos a comprar el alimento para alimentar a toda esta multitud? Y así como Jesús pone a prueba y puso a prueba a Felipe, así mismo Jesús nos pone a prueba a cada uno de nosotros. Vamos a ser probados. Dile al que está a tu lado: vamos a ser probados. Así mismo Jesús nos prueba a cada uno de nosotros y seremos probados por Jesús. Tú y yo, queramos o no queramos, vamos a ser probados por Jesús. Y te lo estoy demostrando bíblicamente. Lo estaba poniendo a prueba. Jesús ya tenía claro qué iba a hacer. Jesús ya tenía claro cómo se iba a mover. Jesús ya tenía claro que tenía que alimentar a más de 5,000 hombres, sin contar las mujeres. Aproximada que, no sé, 20,000 personas, no sé exactamente cuánto. Pero él ya tenía claro de que iba a tener que dar un alimento para todos. Y Jesús tenía claro de dónde lo iba a hacer. Pero Jesús estaba colocando a prueba a Felipe. Así como Jesús sabe lo que tú estás viviendo, lo que tú estás pasando, lo que tú estás sintiendo, lo que a ti te está doliendo, lo que a ti te está molestando, lo que a ti te está incomodando, lo que a ti te ha robado el sueño, lo que te ha robado la paz. Y Él te está colocando a prueba. Es más, hay una palabra que dice: probad los espíritus. Él te está probando, Él me está probando. Y hay cosas que Dios va a permitir en la vida de cada uno de nosotros para probarnos. Jesús conoce tu necesidad, Jesús conoce tu dolor, Jesús sabe qué es lo que tú estás viviendo, Jesús sabe la situación por la que tú estás pasando. Vuelvo y te digo, la multitud, ninguno dijo: Jesús, tenemos hambre, denos alimento. Ninguno de los discípulos fue donde Jesús a decirle: Jesús, ¿qué vamos a hacer? La multitud ya tiene hambre. Ninguno fue, pero Jesús ya había identificado la necesidad para ellos. Así como Jesús ya identificó la necesidad que hay en ti. Jesús ya sabe por lo que tú estás viviendo. Jesús ya sabe por lo que tú estás pasando. Jesús ya sabe lo que tú estás sintiendo. Jesús sabe lo que te duele, lo que te ha quitado ese gozo. Jesús sabe el dolor que hay, la enfermedad que hay, la tribulación que hay, el desierto por el que tú estás. Él ya sabe por lo que tú estás pasando. Pero Él, así como lo ha hecho con Felipe, lo va a hacer y lo va a seguir haciendo, y lo está haciendo con muchos hoy, donde nos está probando. Y es bíblico donde Él nos prueba. Él nos está probando. Puede ser que tú tengas muchas personas alrededor tuyo, y puede ser que muchas personas, hay dos alternativas. Puede ser que esas personas hayan identificado tu necesidad, pero no hagan nada por ayudarte. Y puede ser que las personas que están al lado tuyo ni siquiera han podido identificar cuál es tu necesidad, cuál es tu situación, y no te van a ayudar. Y Dios permite que haya ciertas situaciones en la vida de nosotros para probarnos. ¿Y qué tiene que probarnos Dios? Él quiere probarnos a cada uno de nosotros si realmente tú y yo creemos en Él y vamos a depender de Él. ¿Tú crees que Jesús, haciendo milagros, señales, prodigios, haciendo sanidades, multiplicaciones y de todo, Él no era capaz de sin preguntarle a Felipe qué vamos a hacer, a dónde vamos a comprar? Él ya tenía las respuestas. Más allá en el versículo 6 dice: Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Jesús ya sabe lo que va a hacer con tu situación. Jesús ya sabe lo que va a hacer con tu dolor. Jesús ya sabe qué va a hacer con tu parte económica. Jesús ya sabe qué va a hacer para abrirte puertas de empleo. Jesús ya sabe qué es lo que va a hacer en cada uno de nosotros. Pero Él te está probando a ti y me prueba a mí
para saber si realmente cuál es tu actitud y cuál es mi actitud ante la prueba, ante el desierto, ante la situación, ante el dolor, y cómo estamos actuando y cómo estamos hablando en medio de cada situación. Pero te digo, iglesia, en el nombre de Jesús, no te ates con los dichos de tu boca, no reniegues, no maldigas. Ahí en el versículo 6 nos dice: Jesús ya sabe qué iba a hacer. Jesús no le preguntó a Felipe desesperado: ¿qué vamos a hacer? Jesús ya sabía. Jesús tenía claro qué hay oculto ante Jesús. Él ya tenía claro qué iba a hacer, cómo lo iba a hacer y cuándo lo iba a hacer. Así como lo tiene claro contigo. Él ya tiene claro contigo qué es lo que va a hacer, cómo lo va a hacer y cuándo lo va a hacer. El día y la hora ya está escrita. Pero Él nos está probando. Lo estaba poniendo a prueba. Nos está poniendo a prueba. ¿Cuál es tu nivel de resistencia? ¿Cuál es tu nivel de fe? ¿Cuál es tu nivel de creer en Jesús? Porque creer en Jesús, cuando todo está bien, cuando todo está perfecto, cuando tengo las cuentas al día, cuando tengo la nevera llena, cuando tengo un closet lleno de ropa, cuando no me duele ni el pelo, es lo más fácil y lo más sencillo. Pero creerle a Jesús cuando las facturas están en rojo, cuando el saldo está en rojo, cuando tengo la nevera vacía, cuando no tengo ni qué ponerme, cuando hay un dolor, cuando hay miles de situaciones difíciles, ahí es lo difícil de creer. Y es donde Jesús te está probando. Si lo hizo con Felipe, lo hace con nosotros. Y te lo estoy demostrando bíblicamente. Jesús ya sabe qué es lo que va a hacer. Puede ser que tú no sepas qué hacer. Puede ser que tu familia no sepa qué hacer. Puede ser que aún como pastores no sepamos qué hacer. Pero Jesús ya sabe qué es lo que va a hacer. Y Él lo va a hacer en el nombre de Cristo Jesús. Y si tú lo crees, dale un fuerte aplauso al Espíritu de Dios. Hijos, Jesús no solamente conoce tu situación, tu dolor, tu angustia, tu ansiedad, tu estrés, tu preocupación, sino que Él sabe el momento preciso para que la mano de Jehová sea la que intervenga y traiga lo que tú quieres, lo que tú necesitas, lo que tú anhelas y lo que tú deseas, conforme a los deseos del corazón de Jesús. No sé cuál sea la situación, pero hoy puedo decirte en el nombre de Jesús: si tú y yo lo creemos, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Dice la palabra en el versículo 5: Jesús vio la gran multitud y vio la necesidad de la gente. Ellos no tuvieron que ir a decirle. Jesús vio lo que la multitud quería. Es más, Jesús vio que la multitud lo estaba siguiendo a Él, sin importarle la condición de cómo lo estaba siguiendo. Jesús vio que la multitud seguía a Jesús sin importar que era un desierto, sin importar que tenían hambre, sin importar. Es más, los que ya eran sanos aún se quedaban ahí con Jesús. Ya eran sanos, ya habían recibido el milagro, habían recibido la provisión, habían recibido la multiplicación, mas sin embargo decidieron quedarse, porque sabían que al quedarse con Jesús no solamente era ese milagro, no solamente iba a ser una sola provisión, no solamente iba a ser una sola restauración, era todo lo que venía por medio de Jesús. Y eso no pasa ahora en las iglesias. Muchos llegan a las iglesias y simplemente se sientan a ver qué va a pasar. Muchos vienen, reciben el milagro, reciben la sanidad y van y se pierden a deleitarse en las cosas del mundo. Todas esas personas que recibían la sanidad se quedaban ahí, glorificando, exaltando, reconociendo la grandeza de Jesús. Ninguno de ellos se fue. Todos se quedaron ahí sin importar la condición. ¿Cuál es la condición que tú estás? Y si realmente estás siguiendo a Jesús, ¿cuál es tu condición? Lo que tú estás viviendo hoy, lo que te está doliendo hoy, lo que te está cansando hoy, lo que te tiene harto hoy, es una prueba delante de Jesús para ti. Te está probando. Como decimos por ahí, está probando finura. ¿Cuál es la finura? ¿Realmente le crees a Jesús? ¿Realmente buscas a Jesús por lo que es Él? ¿Realmente
¿Qué quieres tener con Jesús? Jesús identificó que la multitud necesitaba comer. Él lo tenía claro. Pero mire lo que dice la palabra en el verso 5. Cuando Jesús vio la multitud, se dirigió ¿a quién? A Felipe, que era el que estaba con él, y le preguntó: ¿dónde compramos? ¿A dónde compramos pan? ¿A dónde compramos alimentos? Pero realmente lo que Jesús estaba haciendo era probando a Felipe. Realmente lo que Jesús está haciendo contigo, te está probando. Jesús te está probando. Jesús te está poniendo a prueba por medio de esa enfermedad. Jesús te está probando a ti por medio de ese desierto por el que estás pasando. Jesús te está probando a ti por medio de ese dolor, por medio de esa escasez económica, por medio de ese problema, por medio de esa dificultad, por medio de lo que tú estás viviendo. Jesús te está probando. Dile al que está a tu lado: está siendo probado por Jesús. Está siendo probado por Jesús. Lo que estaba haciendo Jesús con Felipe era que lo estaba poniendo a prueba, porque Jesús tenía claro qué iba a hacer. Vuelvo y te digo, Jesús te está probando a ti. En lo que tú estás viviendo hoy, Él te está probando. Él ya tiene la respuesta. Él ya tiene la puerta abierta. Él ya tiene la provisión. Él ya tiene la sanidad. Él ya tiene lo que tú quieres, lo que tú necesitas. Pero te está probando a ver qué es lo que haces tú. Él ya sabe qué va a hacer contigo en medio de la dificultad, en medio del dolor, en medio de la escasez, en medio de que todas las puertas se te cierran. Y Él ha permitido que todas las puertas se cierren porque te está probando. No te estoy diciendo que sea fácil. Te estoy diciendo que te está probando, y te lo estoy demostrando bíblicamente. Él ya sabe qué va a hacer contigo. Él ya sabe qué va a hacer contigo en la situación que tienes hoy. Él ya sabe qué es lo que va a hacer en esa situación que te ha sacado lágrimas, que te ha sacado dolor, que te ha quitado el sueño, que te ha robado la paz, que te ha robado el gozo, que te ha quitado la paciencia. Aún en esa situación que te ha robado la paz y te ha robado la fe, Dios ya sabe qué es lo que va a hacer contigo, pero te está probando. ¿Cuántos decimos amén? Hay veces y hay momentos que Jesús nos va a probar, y en medio de la situación, en medio de los problemas, en medio de la enfermedad, te va a probar Jesús. En medio de lo que tú menos piensas, Jesús te va a poner a prueba. Ahora la pregunta es, y quiero que la pienses tú ahí y te respondas: ¿cuál será mi reacción cuando Jesús me ponga a prueba? ¿Cómo voy a reaccionar en medio de la prueba? ¿Cuál será mi reacción cuando Jesús me desafíe a creer por cosas que son imposibles? ¿Cuál va a ser tu reacción cuando Él te desafíe a creer en lo que es imposible? Te pregunto, ¿cómo vas a reaccionar ante las pruebas que Jesús pone para ti? Porque eso depende que alcancemos la victoria o sigamos en prueba. Cuando en el colegio perdemos un examen, hay veces nos dan una nueva oportunidad para recuperarlo, ¿cierto? Creo que estamos a final de temporada y en los colegios les dan como algo de recuperación, algo así. Y cuando en el colegio muchas veces se pierde un examen, nos lo repiten para una oportunidad de ganarlo. Eso está haciendo el Padre con nosotros. Nos está pasando por esa prueba, nos está probando si realmente creemos en Él. Y de pronto perdimos la primera evaluación y el Padre dice: le voy a dar otra oportunidad, le voy a hacer esta prueba para que la pase. Aún en medio del desierto, en medio de la situación, Él está ahí con nosotros. Hoy hablaba con uno de los hijos y me decía, y hablábamos y llegamos a la conclusión: oremos en esa dirección, que así como al pueblo de Israel el Padre le descendió maná del cielo, así como llegaron las codornices, que mande la provisión y lo que necesitamos.
Y eso es lo que el Padre quiere con nosotros, que creamos en Él. ¿Cuánto se va a demorar la prueba? ¿Cuánto se te va a demorar el desierto? ¿Cuánto se va a demorar la tribulación? ¿Cuánto tiempo es el problema? ¿Cuánto tiempo es la enfermedad? Eres tú el que lo decides. Aprueba la prueba y vamos a ver la victoria en Cristo Jesús. Ahí está la solución, hijos. Le dijo a Felipe: ¿dónde vamos a comprar? Y Felipe, es más, ¿dónde vamos a comprar? Y él tenía claro qué era lo que iba a hacer. Ni siquiera tenía que ir a comprar. Él ya sabía lo que tenía que hacer. Y puede ser que tú no sepas qué es lo que vas a hacer. Puede ser que en medio del dolor, en medio del problema, en medio de la dificultad, en medio de lo que tú estás viviendo, yo sé que muchas veces decimos, y yo muchas veces lo he dicho: ¿ahora qué voy a hacer? Y ese ahora yo qué voy a hacer lo hacemos con lágrimas, con rabia, con enojo, con impotencia, con dolor, con desesperación. ¿Y ahora qué voy a hacer? Y yo creo que todos los que estamos aquí hemos pasado en eso. ¿Ahora qué hago? ¿Ahora cómo me muevo? Se me cerró esta puerta, toco esta otra y se cierra. ¿Ahora qué hago? Y necesito pagar esto, y necesito comprar esto, y necesito esto otro, y veo que esto se daña, y veo que esto se acaba, y todo lo que hago no me alcanza. Ni los recursos, ni mi capacidad, ni mi talento, ni la sabiduría, ni los títulos que puedas tener te van a servir, porque Dios quiere que tú vayas y creas en Él. Eso es lo que Dios quiere. De que no es en tus fuerzas, no es en mis fuerzas, no son mis talentos, no es mi recurso, no es mi sabiduría, no es mi intelecto, no es el título, no es el dinero, ni muchas veces. Es de que tú y yo aprendamos a creer en Él y a confiar en Él. A que Él quiere que tú y yo aprendamos a que no es por vista, sino por fe. Y el que te diga que es muy fácil te está mintiendo. No es fácil, pero es lo que tú y yo tenemos que hacer. Jesús lo hizo para probar a Felipe, y Jesús está haciendo cosas para probarnos. Todos estamos siendo probados. Todos estamos pasando por esas dificultades, por esos momentos. Dios va a permitir esos momentos donde sabes qué va a hacer. Dios va a permitir momentos donde te va a decir: eso poquitico que tú tienes, que es lo poquitico que tú tienes y es el sustento para ti, ofréndalo. ¿Sí? Y tú vas a decir: ¿y cómo? Si es lo único que tengo. Dios te va a probar. Dios te va a probar y te va a decir que eso que es imposible que hagas, te va a decir: hágalo. Vean, hijos, como testimonio esta semana hice una inversión en alguien de 100,000 pesos. Eran míos. Hice una inversión de 100,000 pesos. Yo le decía: Padre, lo saco de aquí, lo saco de aquí, de aquí, de aquí. Y yo dije: lo voy a sacar de lo mío. Eran míos, literal, eran míos. 100,000 pesos. Cuando los entregué, me dijo no, y se me los recompensó por otro lado, los 100,000 pesos. Yo decía: el Padre me probó. Él me probó porque era mi plata, era lo que yo había ahorrado, era lo que yo me había, en lo que muchas veces el pastor me da, yo lo tenía ahí guardadito. Yo dije: lo voy a dar. 100,000 pesos. ¿Fue así o no fue así, pastor? 100 redonditos. Es más, era un billetico verdecito, como me fascinan. ¿A quién le gustan esos verdecitos? Ah, no, los otros no. ¿Cómo es que dice? No, pues sí. Un verdecito entregué. Uno verdecito entregué. Y el Padre me lo devolvió con 2 moraditos. Hijos. Y yo le decía: tenaz. Porque yo le decía: Padre, lo hago. ¿Cómo lo hago? Cuando me devolvió los 100, dije yo: uy, tremendo el Rey. Me estaba probando. Me estaba probando porque ¿qué es lo que más nos duele muchas veces a nosotros? El bolsillo. Y cuando muchas veces no tenemos esa abundancia así, uno dice, y yo decía: 100.
Y yo saqué el verdecito y estaba hasta nuevecito, bonito, sin arrugarse, o sea, nuevecito. La había acabado de hacer, ¿sí o no? Pero cuando yo lo entregué, yo me gozaba cuando lo entregaba. Me gocé cuando entregué esos 100,000 pesos. Y antes de entregarlo, yo le decía: Padre, yo lo hago, lo entrego. Y ver la recompensa del rey. O sea, eso fue inmediato cuando el Padre me lo devolvió. Y yo le decía: Padre. Y yo después pensaba, yo decía: bueno, el Padre me estaba probando. Si yo no los hubiera sacado, si yo no los hubiera dado, si yo no los hubiera ofrendado, si yo no hubiera hecho esto, téngalo por seguro que esos 100 o mucho más por algún lado se me hubieran perdido. ¿Cuántos dejan? Esto va por aparte, pero ahí está la cuña. ¿Cuántos dejan de diezmar? Porque es lo que tengo de diezmo y es para mercar, para pagar servicios, para esto y para lo otro. Y lo dejan de hacer. Y le resulta una enfermedad, se le dañó algo en la casa, pasó algo adicional y tuvo que gastar más de lo que era el diezmo en esa situación. Dale mejor un aplauso al Espíritu Santo de Dios. Mira al que está a tu lado y le vas a decir: está siendo probado por Jesucristo. Amén. Hijos, Dios te va a probar, Dios te va a llevar. Jesucristo te va a poner a que hagas cosas que tú dices: esto es imposible de hacerlo. Dios te va a decir a ti, el Espíritu Santo te va a decir a ti: vaya y predique, vaya y ore por alguien. Y tú: yo no sé, yo cómo voy a predicar, yo cómo voy a ir a orar. ¿Sabes qué está mirando el Padre? Vaya, hágalo, porque lo que Él está mirando es tu obediencia, tu sometimiento y tu fidelidad. Puede que tú no sepas, puede que tú no tengas los recursos para hacerlo, puede que sea lo único que tengas en tu bolsillo, esos 100,000 pesos, y es lo único que tienes en tu bolsillo. Pero si Él te dice: ve y hazlo, cierra tus ojos y hazlo. Si Él te dice: ve y ora, ve y haz una prédica y hazla. Ve y predica. Dígale: Señor, no tengo la fuerza, no tengo los recursos, no tengo la capacidad, no tengo, ni sé cómo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer porque tú me mandaste a hacerlo. La palabra de Dios dice en Deuteronomio: acontecerá que si oyeres y obedecieres la voz de Jehová tu Dios, vendrán sobre ti todas. Y ahí vienen todas esas bendiciones. Pero si oyeres y no obedecieres, vendrán sobre ti todas esas maldiciones. Yo te pregunto: ¿estás andando en bendición o en maldición? Y no me digas que ya todo es una prueba, porque todo no es una prueba. Hay cosas que tú y yo vivimos por desobediencia, por consecuencias de nuestro pecado. Amén. Y así como Jesús estaba probando a Pedro, y como probó a Pedro, Jesús te va a probar a ti. Jesús nos pone a prueba. Te está probando. Lo que tú estás viviendo, lo que tú estás sintiendo, lo que te está doliendo, lo que te hace falta, ese poquitico que te hace falta y tú dices: esto lo voy a tasar y me va a rendir de aquí hasta allí. Y llega el Padre y te dice: ese poquitico, entrégalo allí. O llega alguien y te dice: necesito de esto. Y tú dices: ay no, ¿cómo se lo doy si antes lo conseguí para mí? Si el Padre te dice: suéltalo, entrégalo, entrégalo. Porque tú bendices con esta mano, pero la mano de Jehová es mucho más grande que la tuya y trae mayores bendiciones para ti. Dale ese aplauso a Jesucristo. Hijos, Jesús nos prueba, Jesús nos va a probar. Y a muchos ya nos está probando. Y tú te preguntarás: pero ¿por qué me prueba? ¿Para qué me prueba? Probad los espíritus, dice la palabra de Dios. Y uno de los propósitos de ser probados por medio de Jesús es de que Él quiere que tú y yo creamos en ese poder sobrenatural de parte de Dios para cada uno de nosotros. Él es el Dios de lo imposible. Él es el que hace los milagros, el que hace la sanidad. Él es el que hace la restauración. A ti y a mí nos toca es creer en que Él lo va a hacer. No es solamente creer en Dios, sino creerle a Dios. Y hay cosas en nuestra vida, ¿sabes, hijos?
Hay cosas en la vida de cada uno de nosotros que estamos esperando que cobren vida. Hay promesas y hay palabras que tú y yo hemos recibido y estamos esperando que se hagan reales. Y la única forma de que lo que tú y yo estamos esperando de parte de Dios se haga real es cuando tú y yo comencemos a creer en Él. ¿Sí me hago entender? Hay cosas que tú y yo estamos esperando de parte de Dios. Que me abra una puerta, que me bendiga con un mercado, que me bendiga con lo que sea, que venga una sanidad. Hay cosas que tú y yo estamos esperando y solamente van a llegar a nosotros, solamente van a llegar a nosotros cuando tú y yo tomemos la decisión de creer en Él y de creerle a Él. Mientras tú no le creas, mientras tú dudes si Él lo puede hacer y si lo va a hacer, ten la certeza y la convicción, ahí sí ten la certeza y la convicción de que no lo vas a ver. Y puedes luchar en tus fuerzas, en tus recursos, en tus capacidades, en tus talentos. Te puedes esforzar, te puedes exprimir, te puedes ahorcar, te puedes hacer lo que sea para conseguir lo que viene de parte de Dios y no lo vas a conseguir. ¿Cuántos hoy están cansados de luchar, de buscar, de esforzarse? Muchos dicen: estoy ahorcado hasta las deudas, estoy llevado con esto y con lo otro. Hasta que no tomes la decisión de creerle a Jesús, no vas a ver lo que Dios tiene para ti. Por eso la palabra de Dios dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Vamos, mira al que está a tu lado y le vas a decir: Dios te va a probar. Dios te va a probar. Amén. Y es solo para probarnos Jesús, es donde Él nos va a permitir situaciones donde Él sabe cuándo obrar, cómo obrar, en qué momento obrar y en qué forma va a obrar en la vida de nosotros. Hijos, Él ya tiene la solución a lo que tú y yo estamos viviendo. Él ya lo tiene. Él ya tiene lo que tú quieres. Él ya tiene la puerta de empleo abierta para ti. Él ya tiene el milagro para ti. Él ya tiene la sanidad para ti. Él ya tiene esa sanidad, esa provisión económica que tú necesitas. Él ya la tiene. Él ya tiene esa restauración de tu casa, la restauración de tus hijos, la restauración de tu pareja, la restauración de tu hogar. Ya está lista. Pero hay algo que te está haciendo Él. Él quiere, por medio de esa prueba, que tú le creas a Él. Cuando tú tomes la decisión de creerle en Él, no de creer en lo que tú estás haciendo, no de creer solamente en el milagro, no de seguir a Jesús solamente por lo que me va a dar. Cuando tú tomes la decisión de, por encima de lo que sea, buscar a Jesús, es donde realmente vas a ver ese milagro, la sanidad, la restauración, la provisión y todo lo que tú necesitas. Y eso es lo que nos falta a nosotros. Porque muchas veces nos cansamos, muchas veces nos desanimamos, muchas veces no queremos. Y Dios va a permitir situaciones difíciles, complicadas, imposibles para nosotros, para llevarnos a creer en Él. Dios va a permitir situaciones en nosotros donde nos vamos a ver sin nada y sin nadie, para que nuestra única alternativa, como dice la palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida, sea nomás Él. Eso va a permitir Él. Así que si tú todavía hoy tienes un poquito de lo que Él te ha dado, no esperes a perderlo todo para levantarte en fe y decirle: Señor, yo creo en ti. Por encima de mi prueba, por encima del proceso, por encima del desierto, por encima de la enfermedad, por encima de la escasez, creo en ti y en lo que tú harás. La palabra de Dios dice: Él no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él te prometió, Él lo va a hacer. Pero una parte la hace Él y otra parte la hacemos tú y yo. Deleítate en Jehová y Él concederá los deseos de tu corazón. El gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Mas buscad primeramente de su reino y su justicia, y todo lo demás llegará por añadidura. El que es fiel en lo poco fuiste fiel, y ahora vamos a llegar allá, hijos. Así que vas a decir conmigo: Dios me pondrá a prueba. Dios me prueba. Didi, pero Él ya sabe qué es lo que va a hacer. Y dale otro fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios.
¿A alguien le está hablando el Espíritu Santo en esta noche? Amén. Hijos, y aparte de que Dios nos va a poner a prueba y de que Dios nos va a pasar por pruebas, y el propósito de la prueba es que creamos en Él, dependamos de Él, lo pongamos a Él en ese primer lugar, Dios va a poner alrededor de nosotros personas que están caídas, personas que están pasando por pruebas. ¿Y sabes por qué? Porque es que nosotros muchas veces somos vanagloriosos, altivos, arrogantes. Está ahí porque se lo merece. Que le duela, a mí también me dolió que le duela. Dios va a poner al lado de nosotros personas que van a estar caídas para mirar cómo tú y yo actuamos ante la situación de esa persona. ¿Me hago entender, iglesia? A veces Dios va a poner personas caídas al lado tuyo para ver tú cómo lo vas a tratar. La palabra de Dios dice: con la misma vara que midas vas a ser medido. La palabra de Dios dice: el que se crea estar muy firme. Hoy puede ser el otro que está caído y necesita de ti, y tú puedes ayudar, pero no quieres ayudar. Hay muchos cristianos que se dicen ser cristianos, que pueden ayudar y no lo hacen porque no quieren. Yo me acuerdo en una ocasión, hace muchos años, estábamos en la otra sede y habíamos varias personas, habíamos como otras 2 personas conmigo, y se acercó alguien y nos contaba que estaba muy mal económicamente, que no tenía comida, que estaba en aprieto, no tenía con qué pagar un arriendo, los servicios, o sea, estaba mal económicamente. Y una de las personas que estaba ahí con nosotros le contó: pues, dígale a su familia que le ayude, porque no le ayudas tú. ¿Qué hizo la viuda? De lo que tenía dio. Pero muchas veces tengamos poco o tengamos mucho y enseguida voy a ir a esa parte. Buscamos que otros ayuden. Pero si Dios te permitió conocer la situación de esa persona, si tú puedes ver la situación de esa persona, ¿qué te cuesta extender tu mano para bendecir a esa persona? Cuando sabemos que la palabra de Dios dice que la recompensa viene de Jehová. Y la palabra de Dios dice que todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor y no para los hombres. Que te pagan mal, que salieron hablando mal de ti, que lo hagan. Que lo hiciste hoy y te dijeron gracias y al momentico te insultaron, hágalo. Dios va a poner personas al lado tuyo, caídas, destruidas, pisoteadas, humilladas, para ver tú cómo actúas ante esas personas. Y vuelvo y te digo, es más, la palabra de Dios dice: el que esté libre de pecado, termínela. Somos muy fácil de juzgar a los otros porque están en pecado. Somos muy fáciles de ir a pisotear al otro que ya está siendo pisoteado y humillado. Quita la viga que tiene tu ojo para que puedas quitar la paja que tiene tu hermano. Si puedes ayudar a alguien, hazlo. Y muchos se escuden y dicen, si se escuden, yo creo, ¿cierto? Bueno, se esconden o utilizan. Es que yo voy a orar por ti. Sí, está bien, ore. Ore. Pero llénele la panza. Dele algo de comer. Dele algo con que sustentar. Hágalo. Ore por esa persona, claro. Pero de lo mucho, de lo poco que tú tienes, comparte con alguien más. Dale. Yo no sé cómo hay ministros que saben que hay alguien que tiene hambre y se sientan con sus banquetes y comen y se deleitan y se gozan sabiendo que hay alguien con hambre. Como dice el pastor, no comprendo. ¿Cómo es que ese pastor? No sé cómo hace.
Yo muchas veces me he sentado a comer y mis hijos, literal, no me pasa de acá. No es solamente orar por el otro. Una fe sin obras ya está muerta. Y unas obras sin fe. Y la palabra dice: el que se crea estar muy firme, fíjese de que no caiga. Así que pon cuidado. Dile al que está a tu lado, tócalo y dile, escucha lo que te van a decir. Pon cuidado cómo tratas al que está caído. Pon cuidado cómo juzgas y cómo señalas al que está mal. Porque de la misma forma como tú señales, de la misma forma como tú lo juzgues, va a haber otro verdugo al lado tuyo que va a hacer lo mismo que tú hiciste con ellos. La palabra de Dios dice: de lo que siembres vas a cosechar. ¿Qué estás sembrando hoy? Es más, ¿qué estás cosechando hoy? ¿Qué cosecha estás recogiendo hoy? De lo que sembraste ayer en tus malas decisiones. ¿Estamos, hijos? Jesús ya sabía lo que iba a hacer y lo vimos en el versículo 6. Pero estaba probando a Felipe porque quería desafiarlo a creer en cosas que eran imposibles. Y es lo mismo que Jesús va a hacer con cada uno de nosotros. Aunque Jesús ya tiene claro qué es lo que Él va a hacer para darnos la victoria, darnos la solución, darnos la provisión y dar lo que tú y yo queremos, Él nos va a desafiar a nosotros. Nos va a desafiar a que creamos en Él por medio de la situación que estamos viviendo. Esa es la prueba de Jesús, donde te va a probar en medio de la situación. Y en medio de esa prueba te está desafiando, te está retando a que tú vayas y creas en Él. Porque es muy fácil decir: yo creo en Jesús, yo creo en sus milagros, yo creo en su sanidad y todo está perfecto. Pero vaya, crea en Jesús cuando hay dificultades, cuando hay situaciones difíciles, cuando muchas veces te toca llorar en silencio, cuando muchas veces te toca tragarte tus lágrimas y el único que puede ver tus lágrimas es Él. Cuando muchas veces sientes temor de ir a contarle a alguien lo que estás sintiendo y lo que estás viviendo, porque lo único que van a hacer es que te van a señalar, te van a juzgar y te van a criticar. Y Él nos prueba. Y eso es lo que está haciendo contigo y conmigo. Esa situación que nos duele, esa situación que nos incomoda, esa situación que no te deja en paz, es una prueba de Jesús, donde está probando tu fe, donde te está probando tu finura, donde está probando que lo que tú hablas, lo que tú dices, si realmente lo que tú hablas, lo que tú dices, es realmente lo que estás viviendo. Es muy fácil venir a pararse, predicar y decir: crean en Jesús. Y hay cosas que yo he tenido que pasar y yo le digo: Señor, ¿y por qué estoy viviendo esto? ¿Y para qué lo estoy viviendo? Y en una ocasión, en una situación difícil, yo le decía: Padre, pero yo ya hice esto, hice esto, hice esto, hice esto otro, ¿por qué la situación igual? Y me decía: porque quiero probarte, porque irte a parar allá a predicar y decir cree en mí es lo más fácil, pero quiero que pruebes que lo que tú misma estás predicando lo tienes que cumplir, lo tienes que obedecer. Y es ahí donde Él nos prueba. No es simplemente pararse a decir crea en Jesús. Levántese, porque es que decirle al otro levántese, levántese, claro. Decirle al otro crea, ponga la mirada en Jesús, claro. Pero cuando tú vives la situación, cuando es a ti que te duele, cuando eres tú el que abre la nevera y está vacía, cuando eres tú el que tienes que irte a pie para tu trabajo porque no tienes una provisión para pagar un transporte, es ahí donde Él nos prueba, predica y aplica. ¿Cuál es la prueba que tienes hoy de parte de Jesús? Dios quiere que tú y yo nos enfoquemos en todo eso que ha sido imposible para nosotros y saber que es posible para Él. Lo que tú has luchado, batallado, esforzado, orado, ayunado y clamado, es posible para Él. Pero no se trata solamente de orar, clamar y suplicar. Se trata de orar, clamar, suplicar y creer por lo que estoy orando, clamando, suplicando y ayunando. Ese es el propósito de Dios. Dios te va a probar. Así no digamos amén, Dios nos va a probar. Digas amén o no digas amén, Dios nos va a probar. Queramos o no queramos, eso no es como que diga: ¿quién quiere ser probado? Levante la mano. Y si yo levanto, no.
Queramos o no queramos, vamos a ser probados. Lo hizo con Felipe para probarlo. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es tu respuesta ante la prueba de Jesús? ¿Cuál va a ser tu actitud a partir de ahora en medio de esa prueba? ¿Cuál va a ser tu respuesta? ¿Cuál va a ser tu actitud? Dios te va a probar para ver tu respuesta, para ver tu actitud. Dios quería probar a Felipe, aunque él tenía cómo resolver la situación. Dios quiere ver tu respuesta. Dios quiere ver tu actitud. Dios quiere ver tu reacción en medio de esa prueba, en medio de lo que es imposible para ti. ¿Cuál va a ser tu actitud, tu respuesta, tu reacción en medio de la prueba que estás viviendo? ¿Qué reacción vas a tomar? Quiero que escuches esto. ¿Qué reacción vas a tomar cuando te digan no? ¿Qué reacción que vas a hacer? ¿Cómo vas a actuar cuando te cierren las puertas? ¿Cómo vas a responder? ¿Cómo vas a actuar cuando te digan tú no calificas para esta empresa? ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Cómo vas a responder en medio de una enfermedad, en medio de un dolor? ¿Cómo vas a responder en medio de ese proceso, en medio de esa prueba, en medio de esa dificultad y en medio de ese problema? Eso es lo que Él está probando en ti. ¿Cómo vas a responder? Dios quiere que tú y yo actuemos por fe y no por vista. Dios quiere que tú y yo caminemos en fe. Eso es lo que Dios quiere con nosotros. ¿Y cómo voy a restaurar mi fe? Él te restaura, Él te levanta, Él te bendice. La palabra de Dios dice que Él nos trae hacia Él con lazos de amor. A veces Dios te aprueba, a veces Dios te pasa por situaciones difíciles. ¿Qué le vas a decir a Jesús cuando te diga haz esto y tú digas no tengo los recursos, no tengo la capacidad, no tengo la forma de hacerlo? ¿Qué le vas a decir a Jesús? ¿Qué le vas a decir? ¿Sabes qué le dijo Felipe? Versículo 7. Felipe contestó: aunque trabajemos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. ¿Hay algún Felipe aquí en esta noche? Hoy no vinieron los Felipe, ¿cierto? No. Versículo 8. Miren lo que Felipe contestó: aunque trabajemos meses enteros, no alcanza para alimentar toda esta multitud. La multitud no le importaba si tenía, no tenía, dónde estaba. Versículo 8. Entonces habló Andrés. Diga conmigo, Andrés, el hermano de Simón Pedro. Verso 9. Andrés, después de que Felipe dijo, cuando Felipe dijo no, así trabajemos todo el tiempo, trabajemos todos los meses y consigamos dinero, no va a alcanzar para alimentarlos a todos ellos. O sea, ¿qué dijo Felipe? Esto está imposible. Aquí no hay nada que hacer. Como muchas veces nos dicen a nosotros, aquí no hay nada que hacer. Nació torcido, muere torcido. ¿Sí o no que así nos dice? En el versículo 9 dice: aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero mismo dijo: ¿pero de qué sirven ante esta enorme multitud? Si solo contando, en el versículo 10 está, solo contando los hombres eran 5,000, sin contar las mujeres y los niños. Hay gente, y quiero que me escuches, hay personas al lado tuyo que saben cosas que tú no sabes. No me entendieron. Hay personas, vamos al caso. Felipe se limitó con lo que dijo: ni trabajando meses enteros vamos a conseguir para alimentarlos. Andrés dijo: tengo 5 panes, tengo cinco panes y 2 peces. Aunque tengo esto, pero tampoco va a alcanzar. Es aquí donde viene la palabra: en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré.
Donde si vamos al caso de Felipe, que hoy no vinieron los Felipes. Si vamos al caso de Felipe, Felipe era incrédulo, Felipe no creía. Pero si venimos al caso de Andrés, tenía 5 panes, tenía 2 peces, y dijo, pues esto de algo debe servir, pero no, a la final de nada servirá, porque con 5 panes y 2 peces, que vamos a alimentar más de 5,000 personas. A comparación de Felipe, que Felipe no creía nada, estaba Andrés, que tenía un poquito de fe. ¿Hay algún Andrés aquí hoy? ¿Conocí? Un poquito. Tampoco, un poquitico de fe. Andrés sabía algo que Felipe no sabía. Por eso te digo, hay personas contigo donde tú dices, aquí es imposible, aquí no se puede hacer nada, pero hay una persona al lado tuyo que te dice, si Jesús hizo esto, va a ser aquí. Si Jesús sanó al leproso, va a sanar el ciego. Si Jesús sanó al cojo, te va a sanar a ti de esa enfermedad. ¿Estamos? Andrés sabía algo que Felipe no sabía. Hay cosas que tú sabes que los de afuera no saben, porque tú has tenido una relación con Jesucristo. Y tú sabes que Jesucristo sana, que Jesucristo bendice, que Jesucristo multiplica, que restaura y que nos llena de su gloria. Dale ese fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. Hijos, en ese caminar, en medio de esa prueba, en medio de ser probados, vas a encontrar con personas que te van a decir, eso no funciona, no lo haga. No se mate solo, que para qué, eso no sirve. No lo haga más, no vaya. Vas a encontrar cantidad de personas que no van a creer en ti. Te van a decir, tú no calificas. ¿Ustedes qué loco? Yo me imagino que Andrés, Felipe pensaría, no está bíblico, pero pensaría, van a toda esta multitud de gente, como que con 5 panes y 2 peces para alimentarlos. Pues con razón dice que sí, apenas tengo esto, pero no va a alcanzar. Muchos al lado tuyo te van a decir, ay, desista de eso, que eso no tiene sentido. No luche más por eso, que cuánto lleva luchando por la misma situación y no va a cambiar nada. Usted nació así, creció así y así se va a morir. No insista. En su casa todos han muerto de cáncer, usted va a morir de cáncer. En su casa todos son pobres, usted sigue siendo pobre y arrastrado. Eso no va a cambiar. Y siempre van a haber alrededor de nosotros personas con ese espíritu de Felipe, que van a querer acabar y opacarnos y pisotearnos. Pero hoy, en el nombre de Jesús, ese espíritu de Felipe se va de tu vida en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Andrés sabía algo que ellos no sabían: 5 panes de cebada y 2 peces. Pero Jesús usó lo menos, usó lo mínimo, usó lo poquito que tenía para multiplicar y alimentar a toda esa multitud. Hay una palabra que dice: lo más vil y menospreciado es lo que Dios rescata para avergonzar a los sabios. Muchos te van a querer pisotear y hacerte creer que eres poca cosa, que eres insignificante, que tú no vales, que tú no cuentas, que tú no sirves. Pero si vamos a mirar, Jesús utilizó a un Andrés con 5 panes y 2 peces para alimentar más de 5,000 hombres, sin contar mujeres, sin contar los niños, y sobraron 12 canastas después de que todos fueron llenos y fueron saciados. Dale ese aplauso al Espíritu Santo de Dios. Amén. Hijos, ante la respuesta de Andrés, Jesús dijo en el versículo 10, Jesús le dijo, la respuesta de Felipe fue: ni trabajando todo este tiempo vamos a alcanzar a alimentarlos todos, ¿sí o no? La respuesta de Andrés fue: tengo 5 panes, tengo 2 peces, pero bueno, a la final ni eso alcanzará. Pero se atrevió. Se atrevió. En el versículo 10 dice la palabra: Jesús dijo, después de que Andrés le dijo lo que tenía, Jesús dijo: díganle a todos. O sea que Jesús, ¿qué hizo? Como Jesús ya tenía claro en el versículo 6 qué era lo que él iba a hacer, en el versículo 10 dijo, Jesús dijo: díganle a todos que se sienten. Así que todos se sentaron sobre la hierba en las laderas, solo contando a los hombres
A los hombres, se me fue, los hombres sumaban alrededor de 5,000. Verso 11. Luego Jesús tomó los panes, dio gracias. ¿Cuántos bendicen los alimentos y le dan gloria a Dios por los alimentos? Miren la clave que hay acá. Muchos dicen, ay, ¿qué es esto? Y comen. No. Luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados y todos comieron cuanto quisieron. Verso 12. Una vez que quedaron satisfechos, diga conmigo, satisfechos, Jesús le dijo a sus discípulos: ahora junten lo que sobró para que no se desperdicie nada. Ojo, iglesia, la bendición que tú recibes y la desperdicias. No valoras lo que Dios te ha dado. Los que son muy dados a botar comida porque, ay, ya, ¿para qué esto? Ya sobró esto tan maluco, ¿para qué? Y lo botan. Ojo, mire lo que dice: para que no desperdicien nada. Versículo 13. Entonces ellos juntaron las sobras y llenaron 12 canastas. Diga conmigo, 12 canastas, con los restos que la multitud había dejado después de comer de los, ¿cuántos panes? ¿Y cuántos peces? ¿Y cuántas canastas quedaron? Y después de que todos quedaron llenos y satisfechos. Amén. Hijos, ese es el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Puede que tú hoy tengas poco. Puede que lo que tú tengas hoy sea insignificante. Puede que tú digas: lo que tengo aquí en mi bolsillo es una moneda. La palabra de Dios te dice: si eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Él te está probando. Por eso probó a Felipe. ¿De dónde compramos? ¿Cómo compramos? Jesús hizo el milagro de multiplicar 5 panes y 2 peces. Comieron aproximadamente, no sé, 20,000 personas. Y quedaron 12 canastas llenas de 5 panes y de 2 peces. Y todos quedaron llenos y satisfechos. Puede que tú hoy tengas muy poco. Puede que lo que tú tengas hoy sea insignificante. Puede que tú digas: esto es lo que valgo, porque muchas veces dicen así: mire, esto es lo que valgo. Si en eso poquito que tienes, en eso insignificante que tú crees que eres, le crees a Jesús, siendo lo más vil y lo más menospreciado, el Padre te va a levantar para avergonzar a cada sabio que se levanta. El Padre te va a levantar a multiplicar de una sobreabundancia, donde la palabra de Dios dice en el Salmo 112:3: bienes y riquezas hay en la casa del justo. No sé qué tengas tú hoy. No sé qué es lo poco, lo insignificante que puedas tener hoy. Puede que tú comiences hoy con 5 panes y 2 peces, pero es una unción tan grande que viene de parte de Jesús, que te llevará a una abundancia tan sobrenatural, que tendrás, te sobreabundarás. Y como dice la palabra en Génesis 12:2: naciste para ser grande, ser bendecido y ser de bendición. Pero tienes que creerle a Jesús. Levántate en el nombre de creer a Jesús, en el nombre de Jesús, y créele a Jesús. ¿Qué tienes hoy? Dios está buscando hoy a alguien. Dios está buscando hoy a esos Andrés que tengan 5 panes y tengan 2 peces en medio de la prueba, en medio del desierto, y le digan: Señor, tengo 5 panes, tengo 2 peces. Si de algo te sirve, toma la decisión de creer. Hijos, Dios te está probando, pero tú decides. La palabra de Dios dice: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. O eres un Felipe que vas a decir: por más que me esfuerzo, por más que lucho, por más que me canso, por más que trabajo,
y mi vida sigue igual y nada cambia y nada va a cambiar. O te conviertes en un Andrés y le dices: Señor, esto es lo que tengo. ¿Sabes algo, hijos? En el versículo 5 y 6, aunque tú y yo no sepamos qué hacer, aunque tú y yo nos desesperemos en medio de la situación, Jesús ya sabe qué hacer y cómo lo va a hacer. Entra a esa presencia de Jesús. Y más que orarle y decirle: Señor, dame esta provisión, ábreme esta puerta, bendíceme con esto y dame esto y dame lo otro. Entra a esa intimidad y dile: Jesús, tú sabes mi situación, pero también sabes qué es lo que vas a hacer en medio de mi situación. Dile: revélame qué es lo que vas a hacer en medio de esta situación para yo caminar en fe en lo que tú ya sabes que vas a hacer. Y ahí tienes la victoria en Cristo Jesús. Y voy a pedirte que ahí donde estás, si quieres, cierra tus ojos. Si te quieres poner de pie, pero quiero que cierres tus ojos ahí donde estás. Hoy te digo en el nombre de Jesús: Jesús te va a desafiar a creer en Él. Dios ya sabe qué es lo que va a hacer en medio de tu situación. Yo no sé qué puedas estar tú experimentando hoy en tu vida, pero ya Jesús sabe qué es lo que va a hacer en medio de esa situación. Así que quiero invitarte en el nombre de Jesús a que con confianza te acerques a Él. Ahí donde tú estás, háblale y dile: Señor, tú me puedes ayudar a saber qué hacer para yo caminar en lo que tú sabes que yo tengo que hacer. La solución a tu situación es lo que Jesús ya sabe que tiene que hacer. La solución no está en tus manos. La solución no está en tus recursos. A veces, muchas veces, y muchísimas veces entramos en un callejón sin salida, donde todas las puertas están cerradas y donde literal no sabemos qué hacer, y muchas veces creemos que es el final. Sin embargo, Jesucristo siempre sabe qué es lo que va a hacer en medio de la situación. Así que si te sientes perdido, sin saber qué hacer, recuerda que dentro de ti hay alguien que sí sabe qué es lo que va a hacer. Hoy te digo en el nombre de Jesús: órale a Dios, búscalo, porque Él sí sabe qué es lo que va a hacer. Pídele perdón, pídele una nueva oportunidad. La palabra de Dios nos enseña: Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y Él está aquí y Él sabe qué es lo que va a hacer en medio de tu problema. Jesucristo sabe qué va a hacer y Él solamente te está probando. Él solo está probándote para saber cuál es tu actitud, cuál es tu respuesta ante lo que tú estás viviendo hoy. Felipe dijo: no alcanza. Andrés dijo: bueno, yo propongo. Pero Jesús dijo: por lo menos voy a conocer la actitud y la respuesta de cada uno. Jesucristo está ahí en medio de nosotros. Felipe ni siquiera cree, Andrés cree a medias, pero Jesús está ahí para completar lo que nos falta a cada uno de nosotros. Hoy te pregunto a ti:
Cuando alguien te pregunte, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer en medio de la situación? Tú solamente di, yo no sé qué voy a hacer, pero sí sé que Jesús sabe lo que va a hacer. Habrá momentos en tu vida donde vas a encontrarte que no sabes qué es lo que vas a hacer. Por más santo, por más ungido, por más puro, por más inteligente, por más entendido, por más títulos que tengas, por más educado que seas, va a llegar un momento donde Dios va a permitir que tú no sepas qué vas a hacer. Y Dios va a permitir que hayan momentos que tú no sepas qué hacer. Para que tú aprendas a confiar en Él. Y aprendas a confiar en el que sí sabe qué es lo que tienes que hacer. En esos momentos donde decimos, ¿y ahora qué hago? ¿Y cómo me muevo? ¿Y en qué dirección lo hago? Busca al que siempre sabe qué hacer y cómo hacerlo. Solo levanta tu mirada y dile: Señor, yo sé que tú lo puedes hacer. Y dile: Señor, yo no sé hacerlo, no sé qué hacer, pero sé que tú sí puedes hacer. Así que cuando tú no sepas qué hacer, ve donde el que sabe qué hacer. Dobla tus rodillas, implora en el nombre de Jesús. Ora, clama, ruega, suplica, pídele perdón. Levántate en fe. Clámale a Dios. Y te voy a invitar a que te pongas sobre tus pies ahí donde estás.